quieren se pueden ir presentando, Marcelo, Gustavo, para que el público los conozca, porque ya vos, Gustavo, te conoce la mayoría, pero Marcelo es la primera que va con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y placer de tenerlos, a los amigos que están y colegas y interesados en la historia y apasionados por el patrimonio. Bueno, esto va a ser una charla bastante informal sobre Alejandro Bustillo. Vamos a dividirla en dos partes. Yo voy a hablar de un Bustillo más íntimo, más privado, y mi colega Gustavo Reich va a hablar de un Bustillo monumental, el Bustillo público, el Bustillo que conocemos todos. No va a ser una charla en orden cronológico, va a ser más tipológico o más morfológico, en el sentido que vamos a ver los distintos grupos de arquitectura que Alejandro Bustillo realizó a lo largo de toda su carrera, de toda su vida, una larga y fructífera carrera. O sea que no van a ver una charla cronológica en el sentido que no va a haber una cierta cronología con respecto a las tipologías que estudiemos, pero no va a ser una biografía demasiado, digamos, ordenada, pues cuando la segunda parte, cuando Gustavo tome la obra pública de Alejandro Bustillo, vamos a volver seguramente a la mitad de la década del 40 o fines del 30 y pico, donde yo ya voy a haber hablado bastante del otro aspecto de Alejandro Bustillo, que es ese Alejandro Bustillo menos conocido o menos público, ¿no? Vamos a ver ese Alejandro Bustillo fuera de ese contexto gubernamental o público, digamos, estatal, ¿no? Después vamos a hacer un break, y entonces ahí va a entrar Gustavo con su charla sobre el Banco Nación, el Yao Yao, el Hotel Provincial y el Casino, y otras obras más públicas que ustedes van a conocer seguramente. Bueno, yo pensaba el otro día, si nosotros hiciéramos una charla o una especie de encuesta por la calle, paráramos en la calle a gente, azarosamente, no al azar, gente que no está involucrada en la arquitectura, y preguntáramos que nombre dos arquitectos argentinos, seguramente nombrarían a Clorindo Testa y a Alejandro Bustillo, seguramente, posiblemente alguno más formado, más informado pueda decir César Pelli, que ha estado en el candelero los últimos años, pero indudablemente Alejandro Bustillo y Clorindo Testa son los arquitectos que, digamos, que popularmente me dicen que me vaya un poco más para atrás, que popularmente la gente más conoce, ¿no? Bueno, la evolución de Alejandro Bustillo es bastante interesante. Yo voy a contar una anécdota personal bastante linda y bastante triste, por otro lado. Mi relación con Bustillo es no de la infancia, porque no es así, pero sí de mi adolescencia y de mi juventud, hasta que entré a la Facultad de Arquitectura. Y Bustillo estaba totalmente olvidado. Ya en los años 60 tuvo muchísimo, fue denostado, no tanto denostado, eso fue más en los 70, pero fue bastante olvidado. Se lo consideraba anacrónico, de modé, su obra era casi una obra monumental, era lo opuesto, lo que el movimiento moderno y el International Style estaban tratando de imponer como modelo de arquitectura. Y en los años 70, poco antes de su muerte, años antes de su muerte, murió en el año 1982, yo entré a la Facultad de Arquitectura en marzo del 76, años horribles y tristes del país, y entonces nos preguntaron, tipo la encuestita típica al alumno, ¿no? Recién ahí estábamos todos sentaditos en el taller, primero o segundo día de clase, qué arquitectos nos gustaban, o con quién nos habíamos identificado, si veíamos algo de arquitectura. Y todos decían, a mí me gusta Frank Lloyd Wright, porque mi papá, que es ingeniero, me habló, y otros decían, a mí me gusta Le Corbusier. Yo dije, a mí me gusta mucho Alejandro Bustillo, y casi me echan. O sea, hubo una carcajada explosiva en el taller, explosiva, pero como la justicia siempre triunfa, yo nada, me olvidé de Bustillo, porque entendí que no tenía que nombrarlo más, que era mala palabra, y a partir de los años, en los años 79 y 80, una vez agarro una revista Gente y veo una enorme entrevista, una larga entrevista a Alejandro Bustillo sentado en su jardín con su mujer Blanca Yerza, en la calle Junín, donde él murió. Y fue muy interesante porque él decía una cantidad de cosas lindísimas. Entonces la gente empezó a entender, ese es del Provincial. Claro, toda esa gente que descubre a Bustillo era gente que a lo mejor no había vivido esa época de oro de Bustillo. Bueno, finalmente
en el año 80-81, Ernesto Katzenstein le escribe un lindísimo artículo en Suma que recuerdo y guardo, y luego, por suerte, Marta Levisman de Crusellas se acerca a un Bustillo ya grande, muy viejito, y le propone, o lo seduce en cierta manera, en el buen sentido, de que ella estaría muy dispuesta y muy encantada de cuidar ese acervo o ese patrimonio o ese archivo que Bustillo tenía, creo que eran más de 10.000 planos, dibujos y croquis. Bueno, luego Bustillo muere, es como revalorizado, y en el año 88 se hace una fantástica, memorable exposición de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes, curada por Marta Levisman, donde ahí la gente, ya hagamos casi de años 90, 88, la gente redescubre todo esto. Y claro, eran unos dibujos impresionantes. Y aparte no olvidemos que la arquitectura en esos años 80 fue una especie como de vuelta atrás con el posmodernismo y todas esas enseñanzas de la Bienal de Venecia y el Teatrino del Popolo de Aldo Rossi, todo ese cuento que sabemos. Y entonces, digamos que esa exposición fue absolutamente masiva, la gente redescubrió a Bustillo y bueno, el resto es historia. Así que ahora vamos a empezar a ver directamente las imágenes que tengo para mostrarles. Y bueno, a ver, Gustavo, si vos... Vamos a explicar un poco por qué el título de esta charla, por qué un arquitecto todos los estilos, porque realmente Bustillo, como muchos arquitectos del periodo, pero especialmente Alejandro Bustillo, trabajaron lo que se dice todos los estilos. Cuando decimos todos los estilos, pongámonos en la década del 20, principio de la década del 20 o fin del 10, donde las casas se hacían en el campo, se hacían inglesas o se hacían coloniales, la casa de Buenos Aires era francesa, la casa de Mar del Plata se hacía en estilo vasco, y así había una cantidad de órdenes o de preconceptos con respecto a los estilos arquitectónicos, de los cuales los arquitectos que salían de la École des Beaux-Arts o de la Escuela de Arquitectura, en esos años totalmente académica, debían conocer o por lo menos practicar o saber resolver en distintos estilos que el cliente les pedía, las distintas propuestas que tenían que hacer en el caso de cada cliente. Bueno, próxima. Bueno, acá empezamos a encontrarnos con don Alejandro Bustillo en tres imágenes. El de la izquierda es una caricatura de García Escribano, que era el dibujante oficial de la revista de arquitectura, que era la revista del órgano oficial. Pero bueno, estaba contando que la foto de la izquierda, o el dibujo de la izquierda, es Alejandro Bustillo ya de 40 años, esta foto o este dibujo es del año 28, 27. Esto salió en un número especial que se le dedica a Alejandro Bustillo en la revista Arquitectura, y que es García Escribano, que era el dibujante oficial de la Sociedad Central de Arquitectos. Luego, la foto del medio, que es interesantísima, es un autorretrato que él hace en el año 1911, gana el segundo premio en el Salón Nacional, y como le fue tan bien, se envalentonó y dijo, sí, yo voy a ser pintor. Por supuesto que después cuenta en sus memorias que nunca le encargaron un solo cuadro, que se dio cuenta que moriría de hambre como pintor, y vuelve a la Facultad de Arquitectura y se recibe con honores. Y la tercera foto, que es un busto de Alejandro Bustillo, hecho por Troiano Troiani, es en el año donde Troiano Troiani y Bustillo comparten la obra del Banco Tonquis, que vamos a ver en un ratito, y es un busto que hoy está en el Museo de Bellas Artes. Alejandro Bustillo, cuando se casa con Blanca Yerza, y se va a vivir a Plátano, provincia de Buenos Aires, en el partido de Berazategui, donde él vive 10 años de su vida, entre 1930 y 1937. Bueno, esto es Plátanos, provincia de Buenos Aires, partido de Berazategui. Como les contaba recién, esta fue la casa que Alejandro Bustillo construye para su familia, en un lote, unas hectáreas que su suegro Alfonso Ayarza le cede. Y acá Bustillo vive una cantidad de años, hasta el año 37, alterna entre Buenos Aires, en su casa de la calle Posadas, y esta casa. Y yo les voy a pedir especialmente que la visualicen bien, porque vamos a terminar la charla, o mi charla, con esta misma foto, porque ahí hay algo muy poético de Alejandro Bustillo, como él, después de casi 60 años de trayectoria como arquitecto y haber dejado una enorme cantidad de obras, se calcula que dejó más de 280 obras realizadas, de los cuales tiene 19 obras públicas. O sea, imagínense lo prolífico que fue su actuar o
su trabajo, ¿no? Bueno, esta obra en plátano, fíjense que es un sistema de ranchos, con unos aires italianizantes, con un poco de arquitectura criolla, un poco de todo. Y bueno, pasamos a la próxima. Y acá ya sí, acá ya estamos en esta arquitectura que él hace para estos grandes clientes, lo que se llamaba antiguamente los edificios de renta. Ustedes saben que hasta el año 52 o 48, en realidad, que se dicta la ley de propiedad horizontal, la gente edificaba edificios que después la gente alquilaba, y cuanto mejor era el edificio, mejor resuelto estaba su fachada, o mejor su planta estaba diseñada, era más fácil poder alquilarlos. Entonces estos edificios por lo general eran de propietarios que encargaban a estos arquitectos estos magníficos ejemplares de arquitectura urbana que las vamos viendo por toda la ciudad. Bueno, estos son dos edificios hechos para Juana González Devoto, que acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar quién es Juana González Devoto. Juana González Devoto no se puede decir que haya sido una mecenas de Alejandro Bustillo, porque después vamos a saber por qué no fue una mecenas y qué quiere decir mecenas. Ella fue la primera y gran clienta que él tuvo y quien le dio el espaldarazo, digamos. Le encarga sus primeras obras por una relación familiar. Una de sus hijas estaba casada con un hermano de Alejandro Bustillo, y le encarga estos edificios de renta bastante parecidos. El de la izquierda es en la avenida Santa Fe, entre Callao y Rodríguez Peña, hoy bastante degradado, la planta baja, como todo lo que sucede en Buenos Aires, esas plantas bajas están absolutamente destruidas. Y el otro, el de la derecha, es un edificio que a mí personalmente me parece muy curioso, ya que tiene uno simétrico sobre la calle Tucumán. Esto sobre la Valle, entre Uruguay y Paraná, y el otro edificio es exactamente sobre la fachada opuesta, digamos, fachada simétrica sobre la otra calle, sobre Tucumán. Este edificio tiene un partido bastante interesante, ya que tiene como un patio interno, como una especie de jardín interno que comunica los dos bloques o los dos volúmenes, interesantísimo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, próxima. Otro edificio para Juana González Devoto, en este caso una hija de ella, María Rosa Devoto de Bustillo, de Green, perdón, no, estoy diciendo cualquier cosa. Esto en realidad es de Green, María Rosa Devoto de Green. Le encarga, esto es en la esquina de Rodríguez Peña de Avenida Alvear, actualmente las casas de las academias. Esta casa tiene una historia muy linda. Resulta ser que era una de las obras preferidas de Bustillo. Bustillo la quería muchísimo. Realmente es el periodo más clásico de Bustillo. Es el periodo más académico, donde él estudia toda esta arquitectura francesa. Realmente esta foto de la izquierda perfectamente podría estar en cualquier esquina de París. Bueno, y esta obra en el año 68 estuvo amenazada de ser demolida. En realidad fue ya demolida en parte, se habían sacado los balcones, yo lo recuerdo clarísimamente. Iban a hacer un edificio en altura, y Bustillo realmente se puso muy mal con esta demolición, porque ya estaba viendo la transformación o la mutación de Buenos Aires, y se preocupó muchísimo que esto estuviera pasando. Él era un hombre ya de 70 años, en ese momento ya prácticamente estaba retirado de la actividad profesional, pero realmente le dolió muchísimo ver que este edificio, que él era su preferido, iba a ser demolido. También argumentó que la avenida Alvear estaba perdiendo su identidad, que esto era realmente lo que le daba unidad a la avenida, etcétera, etcétera. Bueno, lo convoca a Julio César Gancedo, que en su momento era el presidente de la Comisión de Patrimonio y Monumentos Históricos. Bueno, para hacer la historia corta, lograron salvar el edificio, el gobierno lo compró luego tardíamente, y ahí se instalaron la Casa de las Academias, y felizmente hoy está bastante deteriorado, en el sentido que tiene un mantenimiento bastante malo, pero está enterito y es parte de nuestro patrimonio, ya fue declarado sitio de interés. A la derecha vemos el hall de entrada. Fíjense la calidad de los materiales, la calidad de la puerta de hierro, la calidad de la puerta. Atrás se ve una verja, que es la entrada, que todavía está en la avenida Alvear, y al fondo un jardín, que era una casa que quedaba en la esquina de Rodríguez Peña y avenida Alvear, con un jardín frondoso, que eso tampoco existe más. Próxima. Bueno, esta es la casa de Alejandro Bustillo propia. Lo que sean memoriosos, si tengan mi edad, se van a acordar de ella, en la calle Posadas, entre Carlos Pellegrini y Cerrito, enfrente a la plaza Fray Mocho, donde estaba el pasaje Ciber.
él construye esta casa, tiene una cantidad de significados bastante simbólicos esto. ¿Por qué? Porque él podría haberse hecho un petit hotel, podría haber hecho, no digo que era rico, pero estaba trabajando muy bien, un hombre que tenía una posición económica muy sólida, porque Bustillo no era un hombre rico de familia, era un hombre por supuesto, una familia tradicional. Los Bustillo era una familia casi patricia, y su mujer, su madre era una Madero, Madero Raúl Mejía, descendía de don Francisco Raúl Mejía, pero no tenía plata, no tenía fortuna. Y se construye esta casa para vivir él y su familia. Son dos casas, la que está iluminada y la que está media en sombra, a la derecha, que también era de ellos, que por supuesto fue demolida por la 9 de julio. Él sabía que estas casas iban a ser demolidas algún día, no le importó, y sin embargo la construyó y vivió muchísimos años de ahí, hasta que en el año, creo que fueron 76, 77, le pasó la planadora por arriba, y hay una foto bastante significativa, que no la puse, porque no, por un tema de tiempo, pero sí se lo ve a Bustillo caminando por los escombros de la casa, él un hombre ya muy mayor, encorvado, con un bastón, y recorriendo lo que había sido su casa, ¿no? Caminando sobre los cascotes. Bueno, y a la derecha vemos un interior, lo que era su estudio, una foto está invertida, lamentablemente, bueno. Ahí se ve un poco el estilo ecléctico que manejaba Bustillo, fíjense que tiene como una reminiscencias españolas, colonial, un poco muy en boga en esos momentos, este estilo que Martín Noel y una cantidad de... Él pertenecía al grupo Martín Fierro, que era un grupo de gente muy nacionalista, muy argentina, y se ve un poco en el sentir de sus interiores, fíjense esa puerta colonial, la araña que cuelga, etc. Bueno, próxima. Bueno, y acá sí hablamos de un mecenas. Este señor, Carlos Alfredo Tonquist, que era hijo de Ernesto Tonquist, era una persona realmente un vehemente, era quien heredó un poco esa personalidad de su padre, que fue uno de los grandes emprendedores, uno de los grandes desarrolladores de la generación del 80. Y en el año 1921, ya Bustillo tenía un par de obras realizadas para doña Juana González Devoto, le ve pasta, amén de que era primo hermano de su mujer, y dice: a este muchacho le veo polenta, o sea, lo vio un talento, es lo que llamamos el mecenas, el famoso Lorenzo de Médicis, de Miguel Ángel. Y lo invita a Europa y le paga 2 años de estadía en Europa para que se forme. Bustillo no conocía Europa, no había viajado, todo lo que había podido aprender lo había aprendido a través de libros, a través de carpetas. En esas épocas se manejaban carpetas con láminas, y él siempre dice que los profesores los profesores que él tenía en la facultad eran profesionales muy exitosos, Anunciarí, Christoffersen, y entonces que llegaban cansados a dar la clase, y entonces no daban bolillas, salvo que encontraran alguna perlita dentro del alumnado que les daban mayor atención. Pero digamos, él siempre recuerda como su paso por la escuela de arquitectura como muy floja, como de muy poca atención. Él había ido al Otto Krause, o sea que le llevaba una ventaja inmensa a sus colegas o a sus compañeros de curso, ya que el Otto Krause, al ser un colegio técnico, él se recibió de maestro mayor. Él dice siempre que le parecía que todos sus compañeros eran unos ineptos en matemáticas, que no sabían lo que era un fratacho ni lo que era una llana, ¿no? Nunca habían agarrado un elemento de construcción. Bueno, volviendo a Carlos Alfredo Tonquist, lo invita con su familia, con su mujer y sus 3 hijos, creo que tenía en ese momento, a pasar 2 años en París. Él quería que él viera la buena arquitectura. Indudablemente ya tenía pensado que Alejandro Bustillo iba a ser su arquitecto de cabecera, y no en vano invirtió esta suma o este tiempo en este joven arquitecto, pues él sabía que él iba a ser su arquitecto oficial. Por eso hice la diferencia entre Juana González Devoto y Carlos Alfredo Tonquist, porque no es lo mismo ser mecena que clienta, ¿no? Este fue primero mecenas y después fue cliente. O sea, lo formó para que le rinda. La próxima. Perdón, vamos a explicar un poco esta imagen. Esto es en París, es un edificio que Bustillo le diseña a la familia Tonquist en París. Yo lo he visitado varias veces, es en la Rue Jean Goujon y la Rue Bayard. El inicio, lo que se llama el Triángulo de Oro, una fachada totalmente bustillana, que se integra perfectamente con el entorno, con la línea arquitectónica de París, pero no sé por qué razón
si uno es argentino, dice, ay, Bustillo, tiene algo que no tiene el resto, es algo como ese sello de él, de sus escalas, de sus proporciones, y conocí un departamento en el interior de una argentina, casualmente que tiene un departamentito en la planta baja, lindísimo, y es como estar en Buenos Aires, realmente, y se ve la impronta de esa cosa criolla que tenía Bustillo dentro de ese conocimiento fuertísimo sobre la arquitectura académica. Próxima. Bueno, y acá ya Carlos Alfredo Tonqui lo tiene a su pupilo totalmente educado y le encarga, ya en París, estando en París, le dice que le va a dar la sede del Banco Tonquis. En la calle Bartolomé Mitre, una calle, digamos, del tejido urbano colonial, muy angosta. Iban a demoler un edificio de, digamos, de un aspecto mucho más antiguo, de lo que casi una arquitectura de 1900, para hacer este edificio que iba a ser la sede del banco que se acababa de formar, porque el grupo Tonquis tenía muchísimas actividades comerciales, pero bueno, este banco Tonquis iba a inaugurar su sede en la City porteña. Fíjense, el dibujo hecho por él es fabuloso, es maravilloso este dibujo. Las sombras, el lápiz blanco, como usa para dar esas luces. Y si usted lo miran, tiene una trampa, tiene dos trampas. La primera trampa es que está como si fueran frente a los bosques de Palermo o frente a la Plaza de Mayo. O sea, imposible ver esta perspectiva del edificio Tonquis en esta plenitud, porque es imposible por una cuestión de distancia y de perspectiva. Y por otro lado, fíjense cómo él negaba y era tan, no diría megalómano, porque es un poco despectivo, pero él realmente estaba muy seguro de su capacidad, y lo demostró en toda su carrera, que a la izquierda, si ustedes ven, hay un petit hotel chiquitito donde ya estaba construido el edificio de Virasoro, que luego fue el Banco Santander, lo recordarán, un edificio Art Deco fabuloso. Bueno, acá en esta propuesta de Bustillo todavía no, es un anteproyecto, le falta la mansarda, no es exactamente como es en la realidad, pero está muy cerca del proyecto final. Próxima. Bueno, y acá está la realidad del Banco Tonquis. Esto es lo que nosotros vemos a nivel peatonal cuando caminamos por el Banco Tonquis. Fíjense el retiro que él logra de 2 o 3 metros para atrás de la fachada, como para dar una cierta perspectiva. Y si se recuerdan, en la perspectiva había unos copones que fueron reemplazados por estas estupendas esculturas de Troiano Troiani que coronan el pórtico de entrada. Bueno, es un academicismo clarísimo, elegantísimo, es un edificio realmente de lo más bello de Buenos Aires, absolutamente olvidado en una zona que quedó vandalizada y totalmente postergada y detonada. Tuvo un Casafó hará 8 o 9 años, del cual tuve la suerte de participar, y con intenciones de que a lo mejor después de Casafó pudiera ser redescubierto, pero bueno, el edificio está en el olvido. Es un edificio de una calidad que es difícil encontrar en Buenos Aires. Y a la derecha ven un detalle de cómo Bustillo trabajaba los órdenes clásicos. Fíjense la metopa, esto viene del arte griego, fíjense los detalles, la imitación de la falsa piedra o revoque sin piedra, con esos nichos, hornacinas, con esos cantos redondeados. O sea, era un detallista y un purista, y dibujaba prácticamente todos sus detalles constructivos a mano. Cada cosa no la repetía, la pensaba para el lugar. Era realmente un exquisito en los detalles arquitectónicos. Próxima. Bueno, y acá esta foto es bastante elocuente, porque van a ver que en el mismo edificio, ahí se dan cuenta un poco la confusión que había arquitectónica en esos años, fin de la década del 20. El lobby o entrada a las oficinas, esto no es la entrada al banco, sino la parte de las oficinas, porque después había oficinas, pisos de oficinas de alquiler, también del banco. Fíjense la escala monumental que tiene este hall, con este estilo Luis XVI, absolutamente elegante, depurado, casi sintético, de una elegancia, de una ejecución de mano de obra sobresaliente. Y en la terraza, que había un restaurante, un club privado, donde se reunía la gente de la City, ¿no? Era una especie de club o de after office de la época. Fíjense cómo Bustillo termina el remate del Banco Tonquis hacia el contrafrente. Por supuesto, esto no dialoga con la fachada que vimos en la perspectiva, con esta especie de castillito o de fortaleza o de citadela entre morisca, española, con una especie de patio andaluz. O sea, ahí habla un poco lo que era el eclecticismo, lo que se permitía, lo que era habilitado, lícito,
en la arquitectura de esos años. Próxima. Y acá se ven los interiores de Banco Tonquist. Las paso rápidamente para que vean un poco los lugares. El de la izquierda arriba, en la imagen superior de la pantalla, ven la sala de directorio, que está tal cual. Esto fue en la Casa Foa, creo que le tocó a Alfred Fellinger, y prácticamente no se lo dejaron tocar, y es una guacería en caoba muy interesante. Luego, a la derecha hay lo que había un restaurante que era en el subsuelo, bastante interesante, un restaurante para almorzar en la City, con una entrada de autos fabulosa, con unas palmeras. Da la idea casi de un restaurante de un transatlántico. No sé si han tenido imágenes de los restaurantes o los comedores de los transatlánticos de los años 20, es absolutamente contextual con esa idea. Y arriba, en el último piso, había un salón, bar, que era parte de esa especie de castillo que ustedes vieron en la foto anterior, donde fíjense el clasicismo que maneja Bustillo dentro del equipamiento. Próxima. Bueno, y siguiendo con Carlos Alfredo Tonquist, esta es la residencia que le encarga en 1925-26, cuando aún estaba en Europa, los primeros croquis de la casa. O sea, Carlos Alfredo Tonquist ya tenía la idea de encargarle la sede del banco y también de encargarle su casa particular en Barrio Parque. Esto es en la esquina de Rufino Elizalde y enfrente a la casa de Gran Burca, la casa de San Martín. Una fachada Luis XVI purísima, muy depurada, muy elegante, muy simple. Bustillo intentó hacer otros, yo no los pude poner lamentablemente por una cuestión de espacio y de tiempo, pero Bustillo, antes de llegar a esta fachada tan neoclásica, había intentado convencerlo a Tonquist de hacer una fachada un poco más simple, más depurada, ese francés más lavado, que después trabajó muchísimo, que vamos a ver ahora en unos momentos. Pero finalmente este fue el proyecto final que quedó aprobado, un petit hotel o una gran residencia en esquina, aprovechando muy bien la forma del terreno. Fíjense cómo va tomando como una especie de ave abierta, algunas salas con un pabellón central que toma el eje del terreno, más dos salas simétricas que van acompañando la forma, digamos, irregular del terreno. Próxima. Otra gran residencia en la Avenida Libertador, entre Austria y Agüero, hoy Embajada del Perú, para el Solar Dorrego, para Alberto del Solar Dorrego. Esta foto ya es posterior porque esta segunda parte que ustedes ven a la izquierda, es especie de volumen retraído para atrás con esa especie de balaustre y gran terraza, eso no es original. Lo que es original es lo que ven a la derecha, que es la planta. Bustillo trabaja este tipo de planta de hotel particular de dos maneras. En el caso acá del Solar Dorrego, la puerta está axializada en el eje de la composición, como lo verán en el medio, y él trabaja el primer piso, o piano nobile, o gran recepción, como en francés se llama bel étage, como una planta de recepción. Fíjese que todo tiene con mucha armonía y mucho eje, las cosas se van sucediendo, lo que los franceses llaman enfilade, que es una sucesión de puertas para poder lograr las perspectivas, una gran escalera que solamente llega al primer piso, que conduce a la zona de recepción, y un jardín, digamos, posterior, que siempre daba una terraza, que era el comedor. Tengo una cantidad de anécdotas de Alberto del Solar, que no sé si voy a tener tiempo de contar, pero él fue el fundador del Fotoclub argentino, fue una persona realmente muy artista, tenía en la mansarda su laboratorio de fotos, le encargó a Bustillo, absolutamente convencido que el estilo de Bustillo era el correcto, y en el año 39, al morir del Solar Dorrego, es vendido al Estado, y el Estado luego se lo dona a la República del Perú para su embajada. Próxima. Bueno, y acá vemos otra de las grandes residencias de este año. Estamos hablando siempre de un periodo entre 1925, ya vuelto de París, y 1930, 31. Son los 5 o 6 años que él trabaja estas arquitecturas francesas absolutamente clásicas, sin apartarse un ápice de lo que era el estilo propio. O sea, esto es el anterior que vimos en lo del Solar Dorrego, de estilo Luis XV, absolutamente contextual con cualquiera de las casas que vemos en París. Una vez caminando descubrí una
en la Ile Saint-Louis, a orilla del Sena, muy similar, muy similar. Seguramente no digo que se haya inspirado en esa que yo vi, porque sería un poco pretencioso de mi lado, pero digamos, esta casa puede estar puesta en cualquiera de los barrios parisinos, digamos, del barrio del 16e o todos esos barrios desarrollados en el siglo XIX. Fíjense nuevamente, la puerta está puesta al medio de la composición, en el axis. La composición es igual a la del Solar Dorrego, pero en este caso tiene una fachada mucho más sutil, más armónica, más orgánica. Lo otro es más derecho. El Luis XVI son las líneas mucho más puras, mucho más rectas. Y fíjense, a la derecha, el hall de entrada, digamos, la entrada de coches con dos pabellones laterales. Digamos, esto hoy en la Argentina, en Buenos Aires, no en la Argentina, es muy difícil de encontrar sobrevivientes de esta arquitectura o de estos grandes lobbies. Solamente les podría decir que he podido verificar lo que está muy similar, el tipo de ventana en Esmeralda 1180, tal vez en algunas obras de la familia Estubamú, ahí en el grupo del Estubamú, pero esto realmente como espacio urbano, como espacio arquitectónico, es único, esta entrada de coches con esta especie de dos espacios laterales o auxiliares, y el trabajo de las arcos, el trabajo de la falsa piedra. Imagínense que en la Argentina no haber piedra París, todo esto estaba hecho con materiales que imitaban este material noble, ¿no? O sea, los artesanos que trabajaban todo esto. Bueno, la próxima. Acá vemos un interior. Esta casa que mostré anteriormente, no me olvidé de citarla, se hizo para Enrique Duo. Es lo que fue posteriormente el Emporio Armani, está en la avenida Alvear, entre Rodríguez Peña y Callao, mano derecha, como va el tráfico, hoy totalmente reconocible. Esto es el piso principal de recepción que da a la avenida Alvear. Y fíjense cómo Bustillo, por un tema de fachada, le queda ese paño a la izquierda como asimétrico respecto al otro paño, y va trabajando las boiseries con distintas proporciones para no perder esa simetría que él tanto cumplía, ¿no? Porque realmente la palabra es cumplía, él nunca se iba de esos ejes ni de esas proporciones áureas. Acá está el salón, que está absolutamente destruido hoy en día, después fue el Cardón y ahora está absolutamente abandonada la casa. Fue demolido en los años 90. Próximo. Bueno, y este es el tercer gran petit hotel o gran hotel particular del mismo periodo, que es en la calle Talcahuano 1234, originalmente encargado por Federico Martínez Dios, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de facto del general Uriburu. Prácticamente la familia Martínez Dios no lo pudo habitar. Fíjense que en este caso, nuevamente, un Luis XVI muy rígido, muy puro, muy austero, el opuesto a lo que vimos anteriormente en el Petit Hotel de Duo. Él instala la puerta o el acceso en un pabellón lateral. Si ustedes notan, el equilibrio está dado por los dos pabellones salientes, muy poco salientes de la fachada o de la línea municipal, donde él insinúa ese juego de planos donde coloca la puerta principal. Y si ustedes miran la planta de la derecha, es prácticamente similar a la del Solar Dorrego que vimos anteriormente. Nuevamente el comedor da al jardín, con una gran terraza abierta. Los jardines estaban elevados del nivel de piso para que pudieran estar al nivel de la recepción. Imagínense que esta recepción está en el primer piso, son esas 5 ventanas que vemos con los medio puntos y los trofeos en el dintel. Entonces, para que estos jardines estuvieran a nivel de la recepción, se levantaba todo el terreno como un terraplén para que por 2 o 3 escalones muy suaves se pudiera llegar a los jardines, ¿no? Esta casa, bueno, Martínez Dios no la habita prácticamente y es vendida a la familia Bember en el año 35, que luego fue donada a la Fundación Norberto Quirno, que hoy es el CEMIC, la Mutual Médica CEMIC. Está, digamos, pese a todo, pese a que fue pintada la fachada en un Casafúa del año 87, una lástima, ha perdido toda su textura de la piedra París original, está, digamos, en muy buenas condiciones y la casa está impecable, y la cuadra prácticamente está bastante parecida. La casa de la derecha ha desaparecido, pero bueno, la casa de la izquierda, que es un edificio de renta también muy interesante del arquitecto Duncan, está igual, o sea que esto, digamos, en el contexto urbano es muy similar a la foto que estamos viendo. Próxima.
Y acá vemos dos interiores de los dos Petit Hotel que mostré anteriormente. El de la izquierda es lo de Bember, Talcahuano 1, 2, 3, 4. Observen cómo Bustillo es absolutamente riguroso y contextual con lo que hacían sus fachadas. Este hall de escalera, hall de llegada, es Luis XVI, acorde a la fachada que él ofrecía a la calle, y el de la derecha es la opuesta a esa foto que vimos anteriormente, que cité cuando ponderé la calidad de los materiales y de la falsa piedra, es la escalera de honor, que subía siempre al primer piso donde estaba la recepción. Fíjese cómo él trabaja con magistral artesanía y magistral diseño, todos estos detalles de arquitectura, de proporciones, de arranques de escalera, etc., ¿no? Son absolutamente opuestos, pero digamos el lenguaje es similar. Quiero resaltar especialmente la foto de la izquierda, fíjense la magia y el misterio que tiene esta foto con esa iluminación que hacía este magistral fotógrafo que se llamaba Manuel Gómez Piñeiro, que era el fotógrafo que casi todos los estudios grandes de arquitectura usaban como fotógrafo para documentar sus obras. Fíjense el misterio, esa es la palabra que tiene esta escalera iluminada seguramente con un foco, ¿no? Y como estos lugares son oscurísimos, quien ha ido, seguramente alguno de ustedes ha entrado al CEMIC, es un hall absolutamente oscuro, sin luz, pero acá tiene como una especie de misterio casi cinematográfico, de esas películas del cine mudo, ¿no? Bueno, próxima. ¿Cómo estoy de tiempo? Uy, pésimo. Voy a apurar. Bueno, comedor de Talcahuano 1, 2, 3, 4, seguramente intervenido por Janssen. Una bocería en estilo Luis XVI. Bueno, no hay mucho que decir, solamente la calidad de sus interiores. Próxima. Dos boiseries de dos obras diferentes. La de la derecha es Talcahuano 1, 2, 3, 4. La de la izquierda es la esquina de Montevideo y Quintana, una casa que aún existe, para la familia Chepare Borda. Bueno, y acá tenemos un capítulo interesante, voy a tratar de ser breve, pero no lo quiero dejar pasar. Esta casa es la más disruptiva que hace Alejandro Bustillo dentro de su carrera, realmente de toda su trayectoria. Acá, esta casa la hace para Victorio Campo. Yo voy a tratar de ser breve porque esto da para una charla en sí misma. Victorio Campo ya estaba divorciada, vuelve de París, deslumbrada por el modernismo, y le encarga a Alejandro Bustillo su casa moderna, que todo el mundo cree, hay una especie de mito popular que la casa había sido encargada de Le Corbusier. No fue así. Victorio Campo le había encargado un edificio a Le Corbusier en otro lote que finalmente no concretó, seguramente no habrán llegado a un acuerdo, a lo mejor Le Corbusier tampoco le parecía demasiado seductor trabajar en Buenos Aires. Bueno, para hacer la historia corta, Victorio Campo, que acá está posando al pie de su escalera, fíjense la postura, la actitud de ella con esta mesa minimalista de Jean-Michel Franck y los cueros de vaca tirados por el piso. Esta casa está a media cuadra de la Embajada de Bélgica, ahí también en Palermo 5, de frente a Granburg. Imagínense que Alejandro Bustillo estaba construyendo esta casa y la Embajada de Bélgica al mismo tiempo. Bueno, no les puedo contar lamentablemente toda la cantidad de anécdotas y dimes y diretes y idas y venidas que tiene esta relación entre Alejandro Bustillo y Victorio Campo, a quien Victoria Campo maltrata y Alejandro Bustillo ironiza, tratándola de una nena malcriada, una snob espantosa. Y finalmente Alejandro Bustillo no firma la obra, es la única de las pocas obras que él no firma. Bueno, voy a pasar a las otras fotos y les voy a ir contando un poco lo que puedo contarles de esta larguísima historia que es la relación entre Victoria Campo y Alejandro Bustillo. Bueno, acá a la izquierda vemos la fachada final y a la derecha estamos un intento que tira Bustillo a ver si picaba. Ven que le manda una fachada bastante dentro del modernismo que Victoria Campo requería o pretendía. Le zampa una balaustrada y una especie, no sé si notan el orden clásico de la fachada, con 3 ventanas en el piso superior de dormitorios, y en el otro es absolutamente asimétrico, hace una gran ventana horizontal, como el legado del movimiento moderno. Obviamente hay una carta que yo lamentablemente no la pude poner, de vuelta, repito, por tema de tiempo, pero que Victoria Campo ya en un momento pierde la paciencia con Bustillo. Le dice, usted no tiene idea de lo que le estoy encargando. Las pirámides de Egipto van a ser un poroto a lo que yo le estoy pidiendo. Y Bustillo al final se hincha los nervios de esta señora, le hace lo que quiere,
pero digamos, para él siempre fue como una mancha su carrera. Y hoy es la casa más hablada de la carrera de Bustillo. Esta casa actualmente es el Fondo Nacional de las Artes, es visitable, la recomiendo visitar. Y lo que él pensó que era su mancha o realmente su parte oculta de su carrera que no quería contar, terminó siendo una de sus obras más discutidas, más comentadas, más analizadas, bueno, etc. Próxima. Otra vista de la casa de Victorio Campo y el interior. Fíjense la pureza de la escalera de entrada en la planta baja. Próxima. Bueno, y acá está la famosa escalera de la planta baja. La foto de la derecha es la famosa icónica o célebre foto de la inauguración de la Editorial Sur. Ahí están posando casi prácticamente, bueno, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, María Rosa Oliver, Victorio Campo, Oliverio Girondo, etc. Todos los fundadores de la revista Sur en esta escalera minimalista o cubista. El detalle del cactus no es menor. Estos obviamente eran modas de Francia de los años 20 y pico, que ella seguramente habrá visto en su viaje. Victorio Campo vivió entre el 27, el 28, 29, largamente en Francia, ahí donde empieza su célebre carrera como personalidad de las artes y la cultura. Y en la foto de la izquierda es una foto de la revista Atlántida que encontré casualmente, buscando otra cosa, y es una foto bastante poco vista porque está con estos cueros en el piso, que esto lo incorporó en el año 32, 33. Próxima. Y acá hay otro detalle de la escalera que con mi colega Gustavo Reich analizábamos ayer, y casi parece hoy una escalera de servicio. Y está pensada como una escalera de honor, porque en realidad es una escalera de honor de un hotel particular, ya que llega solamente al piso de la recepción. El concepto formal es esto, pero bueno, con una depuración absoluta. Otra. Y acá esto también es muy curioso, estas obras de Alejandro Bustillo, en este estilo moderno. Los que sean arquitectos van a recordar en los años 80 el posmodernismo de Jenks y de Michael Graves, etc. Bueno, acá esto lo hago breve, son dos obras que él hace para dos amigos, absolutamente fuera del contexto de sus clientes tradicionales. Una es para Manuel Gómez, el fotógrafo que yo cité hace unos minutos, ambas demolidas, y el de la izquierda es el contrafrente de la casa de Manuel Gómez, y la de arriba, al centro arriba, es la casa que le hace a José Fioravanti, el escultor, ambos muy ligados a la vida profesional de Bustillo, pero no eran sus clientes, digamos. Él se permite hacer estas concesiones de arquitectura con dos artistas, o sea que es bastante interesante el vínculo que él establece con estas personas que él consideraba realmente del mundo o del medio artístico, del medio intelectual, donde él a lo mejor interactuaba en cierta parte, que con el resto de sus clientes que le pedían casas mucho más clásicas o mucho más académicas. ¿Cuánto falta, Gustavo? ¿Qué número voy? Bueno, no me escuchan. Bueno, acá estamos en un periodo muy interesante de Bustillo, que es un momento donde él en el año 30 hace como un clic y se depura, deja ese francés ornamentado, académico, etcétera, para trabajar esta arquitectura casi planchada. Es un francés académico, pero prácticamente sin ornamento. Voy a tratar de ir rápido. Esto es la esquina de Posadas y Bioy Casares, del año 1931, para la familia de Victorio Campo, para los padres de Victorio Campo. Fíjense nuevamente que Bustillo siempre intenta, en un dibujo previo al final, tirarse un lance de hacer algo más académico, más clásico. Fíjense que la fachada original, con la fachada que está proponiendo en este dibujo, tiene como un balaustre francés, un basamento más parecido a un palacio y un piso menos. Otra. Acá hay dos interiores de Posadas 1650, esquina Schiaffino. Nuevamente la simplicidad y la síntesis que tienen estas columnas jónicas, absolutamente desprovistas o desnudas, o sea, sintetizadas es la palabra correcta. La iluminación cenital del hall, nuevamente el trabajo de la piedra París, estas metopas y triglifos que él ponía en las arcadas, y la escalera, pese a que es absolutamente académica,
tiene una depuración, una síntesis absolutamente contextual con este nuevo periodo que le está investigando. Otra. Un interior que van a pensar que mucha gente pensó que era lo de Victorio Campo. No, esto es en Posadas 1650, el tercer piso, lo que era lo de una hermana de Victorio Campo, casada con García Victorica. Es muy similar a los interiores de la casa de Victorio Campo, una arquitectura absolutamente limpia, carente de molduras, de ornamento, y este mobiliario absolutamente moderno para la época, nuevamente la iluminación dramática de Gómez y una alfombra cubista en el piso. Otro ejemplo de esta arquitectura que ensaya Bustillo en esta década del 30 es un petit hotel, que en realidad son dos casas en una, son dos puertas, son en la planta baja un hermano, en la otra casa otro hermano, la familia Ramos Mejía. Esta casa lamentablemente fue demolida, y a Alejandro Bustillo le encantaba esta obra de él, encontraba que había llegado a una síntesis absoluta, prácticamente era una fachada planchada. Siempre él nunca se apartó de los órdenes clásicos ni de las proporciones clásicas, de la simetría, pero es real que parece una casa casi de la campiña francesa, ¿no? de una zona, digamos, no urbana. Próxima. Otro edificio del mismo periodo, hoy desaparecido, en la esquina de Galileo y Guido, para el doctor Arrillaga. Yo lo quiero hacer rápido para mostrar más que nada la planta. Es un pequeño cábana. Fíjense que es una proa de la misma manera que tiene la planta del cábana, salvando las inmensas y absolutas distancias, pero fíjense cómo Bustillo puede ir salvando esas falsas escuadros, esas irregularidades del terreno, a través de lo que los arquitectos llamamos espacios Poyet. Por ejemplo, si ven en la punta donde dice salón, él inventa dos espacios muertos para poder formar ese óvalo que era el salón, y esa especie de banana que es el hall, para poder ir tomando la simetría de la fachada y la irregularidad del terreno. Para hacer esto había que ser realmente muy versado en lo que era la academia y poder manejar el diseño con esta maestría que lo hacía, porque iba salvando todos los espacios residuales a través de espacios pequeños o de placares o nichos, etc. Bueno, lamentablemente este edificio está depurado, pero nuevamente vemos esta fachada absolutamente depurada en un estilo francés Luis XVI muy sintético. Otra. Bueno, y acá entramos en una parte que le robo a mi colega Reich. Vamos a hablar solamente de esta obra pública que hace Alejandro Bustillo dentro de este momento de su vida, que hace esta arquitectura absolutamente sintética y depurada. Es el Museo de Bellas Artes, antigua Casas de Aguas. Si ustedes observan a la derecha y a la izquierda el gran pórtico de estas columnas dóricas inmensas, monumentales, despojadas, pero casi a lo mejor desproporcionadas en cierto aspecto, fíjense que todavía queda lo que era la Casa de Aguas, que era un depósito de aguas ahí en la Avenida Libertador y Pueyrredón. Y bueno, y los interiores son absolutamente elocuentes. No puedo lamentablemente extenderme con la historia del museo. El museo estaba buscándose hace muchísimos años, con idas y venidas. Bueno, finalmente aceptan. Bustillo le parece realmente muy sólido el edificio que tiene que intervenir, y acá vemos un poco la estética que él usa para exponer las obras. Habla muy claramente el concepto que él tenía de esa simpleza de los griegos, donde la obra no compite con su entorno. Próxima. Otra imagen del Museo de Bellas Artes exterior y el interior de una escalera de honor, absolutamente sintetizada, con una baranda tubo casi náutica. Otra. Otras fotos también del interior del Museo de Bellas Artes. De esto queda muy poco, de estos desniveles ha quedado poco, porque el museo fue remodelado varias veces, después se le agregó un piso superior arriba, valga la redundancia, y esos lucernarios o luces cenitales se perdieron. Pero fíjense ahí donde está la Victoria de Samotracia, está este calco de la Victoria de Samotracia, estas dos escaleras monumentales que aún existen, que son como escaleras de honor, escaleras académicas, casi de un palacio real, pero llevadas a una síntesis, a una depuración absolutamente asombrosa. Próximo. Y acá voy a mostrar los últimos edificios de esta época que él trabaja, este francés planchado, lavado, sintetizado, pongamos el nombre que queramos. El del medio es en la esquina de Florida y Charcas, o Florida de Marcelo T. Alvear.
para Sarah Wilkinson de Marcengo, interesantísimo edificio, de unas proporciones absolutamente, digamos, magistrales, cómo va trabajando esa especie de cuerpo central con esas pilastras adosadas y cómo maneja ese último 2 pisos que era el departamento de la dueña casa. Era muy común que la inversora o el comitente se quedara con los departamentos del último piso, con esa especie de loggia que miraba el río, y el de la calle, el de la derecha es en la calle Ana Sagasti, ahí en Palermo, y acá se ve un interior y un poco los planos. Los planos los puse para que vean que él trabajaba, a veces los planos de una manera muy simple, no tenía salvo así como trabajó magistralmente esos espacios que vimos en la casa de Arrillaga, con todos esos juegos de órdenes y de ejes para salvar la irregularidad, cuando él se le presentaba un terreno regular o simple, digamos, sin defectos, trabajaba de una manera muy ortogonal y muy simple, sin ningún tipo de rebusque. Próxima. Bueno, más de lo mismo, quiero seguir mostrándoles estas imágenes de esta arquitectura que Bustillo desarrolla en esta década del 30. El de la derecha es muy conocido, es en la calle Vicente López, entre Callao y Ayacucho, está prácticamente igual. Ahí sí, esto es para la familia García Merú, él trabaja ya este francés al límite de lo sintetizado, con unas ménsulas abstraídas, fíjense también el de la derecha, con ese balcón absolutamente casi neoclásico, casi neogriego, estas ménsulas que sostienen el balcón ya carentes de todo tipo de ornamento, y las puertas de hierro, con esas lanzas que él usaba tanto, pero también de una síntesis absoluta. Próximo. Bueno, y la última obra monumental que él hace así para su arquitectura urbana es el Palacio Devoto, o edificio Devoto, en la esquina de Libertador y Ugarteche. Bueno, también es larga la historia de este edificio. Juana González Devoto ya es una mujer muy mayor, vive prácticamente solamente 3 años en este edificio, se inaugura en 1937. Juana González Devoto le pedía a Bustillo que por favor fuera, que no se pasara ni un minuto de la raya de la elegancia o no quería ningún tipo de ostentación en su edificio, ¿no? Vamos a ver la próxima imagen donde van a entender de qué les hablo. Acá está a la izquierda el proyecto final, y fíjense nuevamente, se tira un tiro Bustillo y lanza una posibilidad de volver a una cosa más suave, o no tan rígida, o más doméstica. Él agrega, si ustedes notan, él trabaja los pisos de apar. En la versión de la izquierda, que es el final, tiene una especie de cornisa en cada piso, dividiendo cada piso, y en la propuesta de la derecha él trabaja de apares, o sea, que hace de la casa un poco más monumental, trabaja con un orden dórico, jónico, bajo el pórtico de entrada, que, bueno, todo esto me interesa mostrárselo para que vean que él siempre tenía como una especie de dualidad, una especie de tire-afloje con su clasicismo y su tiempo depurado. Yo creo que realmente él era una persona que estaba en una búsqueda estética muy, muy fuerte, pero se ve que su costado académico, su formación en la École des Beaux-Arts, siempre lo traicionaba y siempre trataba de ver la posibilidad de tener las dos opciones. Próximo. Bueno, un lindo detalle de lo de Bustillo, con el patio de entrada, el patio de honor, que es lindísimo, que hoy prácticamente es un oasis en la Avenida Libertador. Fíjense la escala que él maneja, acá hay algo de la arquitectura alemana, del Tercer Reich, ya digamos de la arquitectura de Albert Speer, esta arquitectura como neoclásica, como tan imponente, que tiene que ver bastante en lo que va a mostrar más tarde Gustavo de la obra pública de Alejandro Bustillo. Próximo. Bueno, interiores del Palacio Devoto, el edificio Devoto, una escalera de acceso al primer piso o piano nobile o departamento principal, que totalmente más acorde a un edificio público, a una embajada, a un ministerio, que una casa de familia, y la galería del tercer piso, que es la que une todos los salones, también nos va a hacer acordar cuando veamos en un rato los pasillos del Banco Nación. O sea, ¿qué hago con esto? Por más que es una maravilla como está trabajado, y la magnificencia de los espacios y el trabajo espacial que maneja Bustillo, siempre, nuevamente, así como lo traiciona el modernismo, parecería ser que su
su espíritu monumental o megalómano siempre está latente en sus trabajos, porque realmente si Juana González de Devoto quería que su casa no fuera ostentosa, esta escalera no es que sea ostentosa, pero es monumental, ¿no? Es la escalera más acorde, parecería la de un misterio, repito, ¿no? La próxima. Y por último, de esta serie, de esta arquitectura depurada, es la Casa de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la calle 5, entre 51 y 53, y si no, que Daniel me corrija, en La Plata. Interesante, una casa esto es una remodelación de Bustillo para el gobernador Fresco, Manuel Fresco, en el gobierno del presidente Justo. Agarra la casa original de la época fundacional, que era una casa hecha por Dormal. Dormal es uno de los arquitectos del Teatro Colón, así que imagínense cómo era la casa anteriormente a esta remodelación de Bustillo. Y Bustillo la transforma en este estilo que él manejaba en esta década del 30, elegantísimo, depurado, sintético, pero nada de lo que era la casa original de la fundación, de la época de Dardo Rocha, quedó en esta remodelación. Esto es encargo de Manuel Crespo, quien luego le encargaría toda la obra pública que vamos a ver a continuación. Próximo. Bueno, la obra de Mar del Plata, nuevamente Juana González de Devoto le encarga en 1918 esta casa en la calle Buenos Aires, aún ahí sobreviviendo. Ahora hay amenaza de demolición, hay toda una comisión y un grupo de marplatenses y de gente que queremos el patrimonio, que estamos tratando de hacer un poco de fuerza para que no la demuelen. Es una esquina fabulosa, en un estilo normando, que Bustillo trabaja impecablemente bien. Esta es una obra previa a su viaje a Europa con Carlos Alfredo Tonquist. Hago una hipótesis que posiblemente esta casa haya sido observada por Carlos Alfredo Tonquist, que tiene una casa, la casa familiar de ellos era a 3 cuadras de ahí, sobre la Rambla, y a lo mejor, dicho, este muchacho que bien dibuja, vamos a ver si lo puedo entrenar. Así que esto es una de las primeras obras que hace Alejandro Bustillo. Próximo. Otra obra de Alejandro Bustillo en Mar del Plata. No es que hace grandes obras en Mar del Plata, tiene 5 o 6 casas. Esto es lo del Eluar. Posteriormente fue el Hotel Frontenac, que muchos recordarán. Ahora está en un estado de abandono y de tonada, no queda nada, está toda tapiada. Ahora hay una vuelta, otro movimiento que está tratando de recuperarla. Le van a hacer esos edificios de vidrio que la va a como circundar o contener. Bueno, esto es una remodelación. Bustillo no hace esta casa de cielo, sino porque anteriormente sobre esta base había un edificio normando que algunos adjudican al arquitecto Christoffersen, que para mí es muy poco probable que sea de Christoffersen. A mi gusto la casa anterior era más de un arquitecto francés, un arquitecto pintoresquista. Bueno, esto es lo que Bustillo logra en la transformación de Villa Leluar. Y la tercera casa en Mar del Plata que les muestro es una casa para su familia política, para Hernán Ayerza, una casa en estilo vasco. No sé si notaron que las 3 casas son en esquina que trabaja Bustillo. Y bueno, esta casa trabajada magistralmente en un estilo vasco, Biarritz, ¿no? Con esta especie de piedras incrustadas en las esquinas como ornamento, como detalle ornamental. Próxima. Esta no es una casa en Mar del Plata, pero es una casa en Monte Grande, se llama La Zaida. A mí personalmente me parece bastante floja como manejo del Tudor, entonces solamente la muestro como para decir que no todos los estilos se los trabajaba. Se ve que esto no era lo que más le gustaba, lo Tudor. Él trabajaba impecablemente lo normando, pero esta casa, pese a que es una linda composición de fachada, de todo, yo la encuentro que no está a la altura de las obras que hizo Sánchez Lagos de la Torre, en el mismo estilo, o el estudio Calvo, Jacobs y Jiménez, o ni hablar del estudio Acedo y Q. Moreno, que son contemporáneos a Alejandro Bustillo. A mí me parece que el Tudor no era su fuerte. Es curioso, ¿no? Porque él manejaba tan bien el estilo francés y todo lo relacionado a lo francés, y también el español, y etcétera, pero en esta composición yo la encuentro por un poco desproporcionada, etcétera. Otra casa que está padeciendo o agonizando previa a una demolición inminente. El Monte Grande. Bueno, ahora vamos a hacer un rápido recorrido por las estancias en la provincia de Buenos Aires. Esta es una de las obras más interesantes que hace Bustillo como casco de estancia para la familia, para Leonor Anchorena, Uriburu de Anchorena, perdón, en Azucena, estación Azucena, Tandil, en estilo español, una obra muy compleja de volumetría, una obra absolutamente pintoresca,
Pensemos, estamos hablando de mediados de la década del 20, Bustillo recorre a lomo de mula la sierra él siempre recorría, así como recorría en Saboyao, los lugares donde iba a emplazar sus obras, y decide arriba de una sierra, de una ladera, plantar la casa y hace dinamitar, por supuesto, gran parte del terreno para que tuviera la superficie plana que necesitaba. Bueno, voy rápido, vamos a ver otras imágenes de la Azucena. Este croquis de él es una cosa magnífica como dibujo. Otras imágenes de la Azucena. Y acá, si alguno recuerda, tiene bastante similitud con Acelain. Y no es curioso, Acelain es a 20 kilómetros de aquí, eran parientes, eran primos, y no es curioso que la capilla de la estancia Azucena está hecha por Martín Noel, el autor de Acelain. O sea que, digamos, hay una enorme similitud o una enorme familiarización con la arquitectura previa de Acelain también en Tandil, por supuesto. Otra imagen. Acá hay unos interiores de la Azucena, fíjense de vuelta magníficos interiores, la escala que él maneja para estos espacios con estas vigas, mezcla estilo normando con español. Acá hay una enorme mezcla de lenguajes, y esta acuarela lindísima que dibuja Alejandro Bustillo de su obra terminada. Otra obra de casco de estancia, nuevamente para doña Juana González Devoto. Esto es Arroyo Dulce, provincia de Buenos Aires, partido de Pergamino, una casa que dicen que doña Juana no estaba muy contenta con el resultado de esta casa, la encontraba que no tenía nada que ver con su estilo de vida, etc. La encontraba como muy importante. Bueno, es un estilo español, y el pabellón de pileta también es absolutamente, digamos, es muy significativo la escala que tiene este lugar, esta especie de pérgola o lugar de sombra donde está la pileta, y las pérgolas están en boga y están de moda en la década del 30. Otra. Esto es otra obra de Bustillo en el mismo lugar. Esta es la entrada del pueblo de Arroyo Dulce. Esta casa la hace Bustillo como escritorios, como farmacia. Ella quería, es bastante curioso, lo escuché de la mejor fuente, de los propios descendientes, doña Juana quería que a través de esta arquitectura que ella hacía en el pueblo fuera lindo y que la gente tuviera acceso a ver las cosas lindas que ella había podido ver cuando viajaba por Europa, en España, etc. Y ella pensaba que a través de esta idea de hacer la esquina con esta arquitectura colonial, digamos, una obra importante para un pueblito de la provincia de Buenos Aires en la década del 20, ella pensó que de esta manera la gente iba a tener acceso a una linda estética, a una linda imagen, y iban a copiar que el pueblo iba a ser igual. No, nada de esto sucedió, por supuesto, como debía ser, pero está impecablemente todavía mantenido por los descendientes de la señora de Devoto, y son escritorios, y son a la entrada de la estancia. Estas otras las estancias de Bustillo, los cascos que elabora en la década de 30, esto se llama La Cascada, en Curamalán, para la familia Perkins. A mí me parece muy curiosa esta casa, porque es lo opuesto a todo lo que vimos anteriormente. Esto es una casa prácticamente que podría estar en las lomas de San Isidro, o sobre la barranca del río. Es una casa californiana que nos remonta a esa arquitectura del cine, de la época de los sectores de Hollywood de la década del 30. Es una arquitectura, digamos, más propia de California, de la Baja California. Nada que ver con nuestra Pampa, pero bueno, se ve que Bustillo sabía adaptar el pedido de sus clientes y tenía el lápiz y la facilidad y la ductibilidad para poder trabajar estos estilos que los sacaba realmente impecablemente bien. Villa María, en Vicente Casares, una obra de las primeras de Bustillo. Bustillo, cuando hizo esta obra, fue previa a su viaje a Europa con Carlos Alfredo Tonquis, una casa de vuelta normanda, bretona, inglesa, una mezcla de estilos inmensa, una composición de volúmenes asombrosa. Esto es una foto actual que saqué hace poco, y vean el volumen de la arquitectura, el volumen que él trabaja, salientes, entrantes, pan de bois, esa ventana inmensa que se ve a la izquierda sobre ese volumen con torre, es la escalera. Bueno, esta casa él no la terminó, no la pudo terminar, porque cuando estaba por terminarla fue que se fue a Europa con Carlos Alfredo Tonquis, así que, digamos, está terminada, es muy interesante, pero también es una obra bastante monumental para lo que es una casa de campo.
El Boquerón, en Batán, a pocos kilómetros de Mar del Plata. Esto es una casa de cocheras, es una mezcla de granero, casa de peones, etcétera, en un estilo vasco, interesantísimo. Él iba a ser la casa principal que nunca se realizó. Bueno, quedó esta obra que es también tiene unos años que saqué, en estilo vasco, sobre una interesante sierra también, y fíjense cómo está. Bustillo trabajaba también la integración de la arquitectura dentro del paisaje. Otras fotos de época del Boquerón, de Anchorena, en Mar del Plata. Es una casa de estilo vasco, fíjense, este inmenso playón, como de servicio, como de galpones, con un terraplén, una obra colosal para la época de arquitectura, de ingeniería, levantar todo ese terraplén para lograr este patio, y la escala de los galpones, de los arcos, las transparencias, ¿no? Con ese pabellón al fondo en el eje. Otra. Y ahora vamos a ir rápidamente a Bariloche. Yo no sé si me voy a poder extender mucho, pero bueno, vamos a ver un poco lo que llamamos el estilo Bariloche. Esto sucede paralelamente a cuando a Bustillo le encargan el Hotel Yao Yao, que va a explicar Gustavo. Son dos casas de las primeras que él realiza para parques nacionales. La de la derecha es lo que hoy se llama Cumelén, el Club Cumelén, que era de su hermano. Y la de la derecha, la del Conde de Sangro, una casa que también con esto de estilo Bariloche, que yo me quisiera extender a explicarles bien, pero bueno, será para una charla próxima que vamos a hablar particularmente de Bariloche. Próxima. Casa Aruncó, abajo de Yao Yao. Para mí de las más lindas que hizo Bustillo en este estilo Bariloche, con sus troncos de esquina cruzada, con sus basamentos de piedra, con la elegancia de sus detalles, sus maceteros en tronco. Está puesto en lo que está en la ladera de lo que fue el Hotel Yao Yao. Cuando se hizo el Hotel Yao Yao, se lotearon una serie de terrenos. No me quiero tampoco extender mucho en esta historia de la ladera del Yao Yao y estas casas que surgieron como complemento de este hotel maravilloso que se hizo en el año 36-37, que ahora Gustavo va a contar. Pero fíjense lo que nos conocemos nosotros, todos los que hemos ido a Bariloche alguna vez, lo que llamamos el estilo Bariloche, que se lo debemos absolutamente a Alejandro Bustillo. Otra vista de la misma casa, cómo va tomando el terreno con estos... Esta casa tuvo una ampliación, así me contaron sus dueños, pero bueno, es interesantísimo. A mí lo que más me gusta destacar de Alejandro Bustillo es su contextualidad con el terreno, cómo las casas están puestas, no están impuestas, están puestas en el terreno. Todo se mimetiza, la ladera del cerro está incrustada con la casa, parecería que la misma piedra de la casa va surgiendo como un surgente. Bueno, a la derecha tenemos un detalle pintoresco de una ventana, los herrajes que él usaba para sus postigos, la manera que él hace esta especie de marco a la ventana con un tronco de madera local. Otra. Una casa sobre el lago Traful, que hizo para la familia Dodero, que luego fue del señor MacLeod, que fue un directivo muy importante de ICA. Otra casa, esto es sobre el lago Traful. Fabulosa la casa, impresionante. Solamente pensar que esto fue construida en la década del 30, mediados del 30, inaugurada en el 40, uno le corre frío de pensar que todo esto se hizo artesanalmente en un lugar absolutamente despoblado, inhóspito, sin accesos, etc. Otro detalle de Wincalú, sobre el lago Traful, el volumen de la chimenea que se va como apiramidando, ¿no? hacia el extremo superior, con esa especie de reducción de volumen, los volúmenes encastrados de ese volumen que es la chimenea como pivote o eje central de la composición, los juegos de los techos en esta tejuela de alerce. Y a la derecha ven un detalle, porque Bustillo prácticamente diseñaba todo, diseñaba los picaportes y las chapas de picaporte, en este hierro martelinado, hierro forjado, absolutamente contextual con su arquitectura. Otro detalle, fíjense cómo él imprimía su nombre en las casas con una letra absolutamente griega o casi académica, y un detalle de un postigo también en la misma casa. La estación de Bariloche, impresionante edificio, de una escala fabulosa. Los andenes son deslumbrantes la perspectiva, las cabreadas, todo. Bueno, no me puedo extender mucho en esto, pero acá ven este estilo tirolés alemán,
nórdico, una mezcla de todo, pero que es tan propio de la zona de Bariloche, que también dialoga con las montañas y los lagos. Y acá vamos a terminar la charla y nos vamos a ir a Ascochinga. Yo quisiera poder hablar 3 horas de esto, porque me toca muy cerca todo este cuento de Ascochinga y este cuento de esta parte pobre de Bustillo. Cuando digo pobre, es como, a mí me encanta dejar esto para el final, porque cuando ustedes ahora vean cómo él trabaja esta arquitectura monumental y hace estos ranchitos, él llamaba los ranchos, para la familia Funes Lastra, en la sierra de Ascochinga, con este techo de paja y estas proporciones, pero la simpleza de esta arquitectura integrada a la sierra cordobesa. Él estaba muy ligado por 1000 razones a estas sierras, dicen que trabajó bastante en los proyectos del Hotel Ascochinga, cuando era un lugar, ustedes saben, para curar los tuberculosos. Vamos a ver la próxima para poder entender de qué hablamos. Acá está Bustillo con la familia Funes Lastra y su mujer sentados sobre la pirca, y le está haciendo un dibujo de la casa. Vean los flecos de la paja cayendo sobre los postes de madera. Esto nuevamente, salvando la distancia, es nuevamente una tarea colosal y titánica. Pensar que esto se subía a estas sierras, que aún hoy cuesta a veces subir. Estas casas se hacían por lugareños, con dibujos de este hombre que los hacía a mano alzada, que ahora vamos a ver unos detalles. Y acá esta foto es muy pintoresca de la familia mirando todos abstraídos y absortos el dibujo del gran arquitecto. Otra. Esto es Malpaso hoy. Perdón, vamos para atrás, por favor. Esto es Malpaso hoy. Digamos, ya no tiene el techo de paja, ha sido modificado. Bustillo lo volvió a modificar para la familia Cárcano. Y a ver si recuerdan nuestras casitas en plátanos. Bustillo vuelve a esta arquitectura simple, criolla, despojada, propia de la Pampa, propia nuestra, y la vuelve a ejecutar en esta etapa, no digo final de su vida, pero vuelve a intentar llevar esta impronta tan simple, tan nuestra, a las sierras de Córdoba. Esto es una revelación posterior a lo que vimos anteriormente de Funes Lastra. Próxima. Y acá esta foto tiene una pequeña historia que si no la cuento me voy a quedar con ganas. Esta es la estancia Ucollén, abajo al pie se ve el rancho original, y este es un dibujo que le hace Alejandro Bustillo a su primo Vicente Madero. A mí me parece tan lindo, tan significativo, tan románticamente elegante y tan románticamente de una sensibilidad extrema. Fíjense que si ustedes miran invertido, dice Golf Hotel Ascochinga, se ve que lo hizo sobre una hoja de carta del Hotel Ascochinga, y acá habla un poco de esa doble personalidad de Bustillo. Dice: recuerdo de su albañil Alejandro Bustillo, Ucollén, los ranchos de Don Vicente. Eso es un dibujo que le hace una visita en el año 39 para ampliar la casa que ustedes ven al pie de página. Próxima. Esto es Ucollén hoy, ya con la ampliación de Bustillo. Vean nuevamente esta arquitectura que él tanto amaba. Yo creo que era realmente su esencia, estos ranchos criollos, con estos órdenes de columnas, digamos, macizas, rectas, sin demasiada ornamentación, siempre tomando lo que el terreno le ofrecía, sea en Bariloche, sea donde sea en una colina de Mar del Plata. Y bueno, para mí es una de las obras más, digamos, más tiernas, en el sentido de la ternura de la arquitectura que Bustillo deja de esta serie de obras criollas que a mí personalmente me tocan enormemente. Próxima. Y acá volvemos a Plátanos para despedirnos. Próxima. Y esta es la última obra que Alejandro Bustillo realiza antes de morir. Es un hombre muy grande. Voy a contar brevemente esta historia porque realmente es linda, está llena de un significado simbólico inmenso. Esta casa la encarga un joven matrimonio, Juan Larrete y María Alicia Mitre. Alejandro Bustillo, que era un hombre mayor, enorme, ya se había retirado, le parecía un programa japonés tener que dedicarse de esta obra con estos matrimonios jóvenes que según él no entendían nada.
Bueno, se creó una química entre Juan Larreta, María Alicia Mitre y Alejandro Bustillo en su última obra que él puede realizar, la termina y muere a los 2 años. Hay fotos que testiguan de ellos caminando por la obra. Por ejemplo, ellos iban y compraban una chimenea en San Telmo y Alejandro Bustillo se agarraba la cabeza y decía, pero ustedes no pueden para esta porquería mi obra. No, yo les voy a comprar una chimenea. Entonces les regalan la chimenea de su demolición de Posadas, que está todavía en el living. Y así fue una cantidad de anécdotas que me han ido contando este matrimonio, sobre esta relación de este joven matrimonio de 30 años con este señor octogenario, lleno de entusiasmo, que iba a la obra todos los días y seguía revolviendo el material con los albañiles, y deja esta última obra que obviamente tiene que ver con el principio de la charla de Plátanos. Y la próxima obra, la próxima foto y la última, tiene una trampa. Si ustedes miran, dicen La Serena Cardales 2009, Bustillo estaba muerto. Bueno, yo tuve la suerte, el orgullo, la dicha, no sé cómo expresarlo, de que Larreta Mitre me llamaran para continuar la obra de Bustillo porque había quedado chica y Bustillo no había podido terminar la ampliación. Esto ya eran 15 años o 20 años de muerto Bustillo. Y yo me sentí realmente muy, muy embretado. Dije, yo no sé si me animo a continuar una obra de Bustillo, realmente es dificilísimo. Entonces, María Elisa Mitre me dijo, no es nada difícil, vos tenés que dejar toda tu creatividad para otra casa o para otra gente, y acá tenés que ponerte a estudiar a Bustillo y hacer exactamente lo que él hubiera hecho, y estudiar lo que hizo y copiarlo, reproducirlo, adaptarlo a lo que queremos nosotros, y dejar toda esa idea de arquitecto creativo para el próximo cliente. Acá tenés que ser Bustillo. Y bueno, estoy muy orgulloso de haber hecho y ampliado la última obra de Bustillo. Bueno, muchas gracias por escucharme y lo dejo a Gustavo Reich un poco tarde, pero bueno, para escuchar la parte más interesante de Bustillo, que es la obra pública, la obra monumental. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu exposición. La verdad que estábamos ahí hablando por el chat con Gustavo y nos parece que fue como un error poner las dos charlas juntas porque vos podrías haber hablado una hora más. Este, Así que, nada, lo que estábamos hablando con Gustavo, queríamos hacer es, como ya estamos casi en tiempo, lo que vamos a hacer es dejarle a Gustavo que nos muestre rápidamente un poco de lo que tiene, de lo público, pero va a ser él una charla sobre Bustillo Público el mes que viene. Así Bien. no tenemos que comprimirlo todo ni hacer que la gente se quede una hora y media más. Bueno, si no están, yo creo que, no sé, me parece realmente que da para tanto más. Podemos directamente hacerla, que hoy la gente se quede lo que pueda y volver a hablar del Bustillo Público, que para mí Gustavo tiene para una charla propia, porque si yo tardé este tiempo en contar lo que conté de la obra más pequeña de Bustillo, la obra pública es lo que la gente quiere ver. Así que mil disculpas, Gustavo, queridísimo, pero no pude ir más rápido. No, está perfecto, Marcelo, no te preocupes. Por favor, Gracias. es un gusto escucharte, Marcelo, y uno está en ese momento de que no crees que termines, y como organizador no ves los horarios y decís, no van a entrar, no van a entrar. Así que si quieren hacemos un corte de unos 3 minutos, bien rápido, para que, bueno, podamos ir al baño, y después Gustavo nos va a mostrar rápidamente lo que tiene en la charla que va a estar dando el mes que viene. Y también, bueno, los quiero invitar a que hagan también, si se puede, el mes que viene, una charla sobre Bariloche, que ahí podríamos empezar a hacer también charlas sobre ciudades puntuales. Así que, nada, los invito a que vayan al baño, los que tienen que ir, 3 minutitos, y regresamos para hacer una vista rápida sobre lo que tiene Gustavo. Bueno, dale, vamos a hacer de atrás para adelante, así les doy un pantallazo y hablo el tiempo que queda. ¿Cuánto nos queda? ¿20 minutos más o menos? Sí, unos 20 minutos no nos quedan. Bueno, vamos a hacer así. Voy a compartir las últimas. Voy a hacer hablo y dejo una foto fija y hablamos un poquito. Y esto lo dejamos para la próxima, porque da para más. Estamos haciendo una cuenta rápida con Marcelo. Sí. Si me pongo a hablar, tengo para una hora más y se me van a dormir. Sí, no da comprimir todo lo que vos tenés. La verdad que el trabajo que hacen de compilar cosas es muy grande, así que va para la próxima charla. Adelante, Bueno, Gustavo. dale.
Básicamente lo que vamos a hablar, o la idea de esta segunda parte, era hablar de la obra monumental de Bustillo, su estilo, que realmente intentó buscar un estilo nacional, se podría decir, y en estas grandes obras esto queda en evidencia. Básicamente sus obras paradigmáticas son dos referentes, que son el Hotel Yao Yao, que algo mencionó recién Marcelo, y el complejo de Mar del Plata, que abarca lo que es el hotel provincial y el casino. Y luego, en esta temática, tenemos el Banco Nación, que sería, digamos, la imagen institucional de una entidad bancaria que necesitaba su propia sede, si bien tenía una sede ya definida, con todo el avance que tuvo el país, fue quedando chica y necesitó expandir su operatoria. Por este fin es que van adquiriendo terrenos, pero ese no era el problema, no era un problema constructivo. Acá hay un problema de imagen, hay un tema de diferenciar. Este banco no es cualquier banco, es el banco que impulsa el agro, que impulsa la economía, que impulsa la actividad, y creo que es fundamental la figura de este presidente, ¿no? La década de Justo, la década en realidad, lo llamado la década infame, que en realidad no fue década, coincide la presidencia de Justo, que fue un presidente electo constitucionalmente, aunque estaba proscripto el radicalismo. Fue el primer presidente, digamos, moderno, por llamarlo de alguna manera, luego de la generación del 80, que sientan el precedente de del nuevo lineamiento que se le daba al país, ¿no? O sea, había instituciones que ya estaban creadas, pero en la época de Justo realmente se crean instituciones tales como parques nacionales o se crean instituciones como Vialidad Nacional. ¿Y por qué nombro estas dos cosas que son fundamentales? Número uno, ya el ferrocarril, los transatlánticos, todos los medios de transporte que estaban consolidados, dejaron de ser importantes, y Justo fue un visionario, como fue en su momento otros estadistas, que decidieron darle impulso al combustible fósil. O sea, tenemos YPF, por un lado, tenemos todo el plan de las estaciones de servicio de YPF, el plan YPF-ACA, tenemos toda esta red, los parques nacionales que se crean con un fin, primero para proteger la flora y fauna, pero como algo mencionó recién Marcelo, esos terrenos que en el caso del parque Nahuel Huapi, que es donde está inserto el Yao Yao, son terrenos donados por el Perito Moreno, como compensación de sus servicios al Estado, se le dan esos terrenos y en la década del 20 los dona. Durante más de 10 años quedan ahí los terrenos, no hay mayor desarrollo. Y en la época de Justo, cuando se permite de tomar el modelo del Yellowstone, del parque americano, para poder volcar esa iniciativa en estos terrenos y poder hacer realmente un tema de turismo. Hasta ese momento el turismo no era considerado una actividad interesante. Pero es en este momento en donde, junto a Vialidad Nacional, parques nacionales y toda esta red de hoteles que se van creando a lo largo y a lo ancho, se prioriza una actividad tan importante como el turismo. Siempre se dice que el turismo es una industria sin chimeneas, y esto es así, es correcto. Pero se prioriza para una clase determinada, para una élite que es la que puede acceder a ese tipo de servicios. Pensemos que en ese momento no todo el mundo tenía vehículo, no todo el mundo podía pagarse un mes de estadía en un hotel de estas características, pero así todo se pergeñan dos modelos. Está el modelo del hotel en Mar del Plata y está el modelo del hotel en Bariloche. Hay dos lineamientos muy marcados y la arquitectura va a referenciarse también a eso. Mientras que en los parques nacionales tenemos esta arquitectura bustillesca, esta arquitectura barilochense, si se quiere llamar hoy en día, se busca lo mejor, la esencia de esa arquitectura, la arquitectura, digamos, maderera, chilena, la arquitectura que hace referencia al material por excelencia, que es la madera, pero como estructura, como revestimiento y como techumbre, ¿no? Entonces, Bustillo lo que hace es recrear esta arquitectura y buscar un lenguaje propio para adecuarse a esa situación. Entonces hay una síntesis entre arquitectura y decisión política de cómo articular estas dos cosas: turismo, infraestructura, y al mismo tiempo vialidad, rutas nacionales. El caso del Banco Nación, como les dije recién,
marca la pauta. Si bien había un banco que fue creado por Nicolás Avellaneda, que es el Banco Nacional, el Banco Nación lo crea Pellegrini en 1891, y es la institución que realmente es el motor de la industria, es el motor que financia el agro, el motor que financia todas las actividades agropecuarias, porque pensemos que en esa época el modelo agroexportador era el motor que movía todo. No por nada el Ministerio de Economía se llamaba Ministerio de Hacienda. Hacienda, vacas, ganado, digamos, estaba en consonancia con el modelo que se venía desarrollando. Justo pertenecía a un gobierno conservador y es el que fomenta este desarrollo y esta expansión. Pero fíjense que las instituciones que crean necesitan un lenguaje, necesitan una arquitectura, necesitan un sello, una marca que lo distinga de lo que fue la generación del 80, porque era otro país, porque era otra realidad. Entonces acá tenemos una serie de factores que van a converger en esta arquitectura. Bustillo fue un arquitecto que supo adecuarse y, como bien dijo Marcelo, tenía pulso y tenía cintura política para poder moverse en estas cuestiones. Manejó la obra pública. Hoy uno podría decir, bueno, ok, el hermano era el presidente de Parques Nacionales, el otro hermano era el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, con lo cual uno podría decir, bueno, ok, salió favorecido. Sí, perfecto, salió favorecido, pero el talento que lo acompañó, eso era algo innato, porque uno podría ser familiar y ser una persona que no está preparada para eso. Sin embargo, Bustillo tenía todas las cualidades para poder lograr ese objetivo. Con lo cual, lo que contó Marcelo de su estilo original, esto es un proceso que él fue puliendo y él fue sopesando diferentes cosas. Él odiaba profundamente al movimiento moderno. Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero cuando habla de la Carta de Atenas. Para los que somos arquitectos sabemos el CIAM y el movimiento moderno se nuclean diferentes arquitectos, Gropius, Le Corbusier, un montón de arquitectos que fueron referentes en ese momento, y Bustillo dice que la Carta de Atenas, que era como un manifiesto para los arquitectos de esa época, era un pasquín, era una cosa que no se podía tener en cuenta porque no hablaba de arquitectura. Realmente Bustillo era un arquitecto con todas las letras, era como dijo Marcelo, una persona que pensaba la obra en función de lo constructivo, pero no se agotaba en eso, simplemente era la racionalidad de pensar la obra, ejecutarla y pensarla hasta el más mínimo detalle. Pongo un ejemplo para que se den cuenta. El Banco Nación tiene 4, a Marcelo, a Alejandro, que le gusta tanto el tema de las obras firmadas, fíjense que el Banco Nación es una manzana entera. Cada esquina tiene la firma de Bustillo. La firma de Bustillo no tiene menos de 2 metros de largo. Fíjense el tamaño, la proporción que tiene por un tema de escala. Una obra monumental no podía tener una plaquita insignificante, tenía que verse de lejos. Con lo cual, estas relaciones de escalas, estas relaciones urbanas, el Hotel Yao Yao tiene una inserción en el paisaje que Bustillo viaja 2 años antes, toma nota del lugar y hace un primer bosquejo. Ese bosquejo es asombrosamente el bosquejo que termina teniendo la obra. Con lo cual, él pergeñó en su cabeza una obra 2 años antes que termina siendo copia fiel de un bosquejo. Y hay que ser muy... tener esa cintura, tener esa tranquilidad de poder diseñar una obra y con pequeños cambios, con pequeñas alteraciones, mantenga el espíritu original de lo que pensó su diseñador. Bueno, Bustillo cumplía con todas estas cualidades. Como también Bustillo tiene, como dije recién, una contradicción, ¿no? En la época que los arquitectos se agremiaban, se asociaban, estaba la Sociedad Central de Arquitectos, había una serie de arquitectos que bregaban por esta cuestión. Bustillo hace rancho aparte, podríamos decir, y él considera que la profesión del arquitecto tiene que ser una profesión netamente liberal, sin este tipo de cuestionamientos. Él no es muy partidario en el tema de las licitaciones o los encargos. Supongamos, para determinadas obras, él elige a una empresa constructora o elige a un ebanista o a un carpintero o a la empresa, en el caso del Yao Yao, él directamente traba relación con la firma Comte, y bueno, lo vamos a explicar después, y es una de las mayores obras de mobiliario y de diseño con Jean-Michel Frank a la cabeza, así que por eso digo,
escapa a los cánones del momento, en los cuales era todo muy puntilloso, y si bien Bustillo era obsesivamente con sus detalles y con sus resoluciones técnicas y formales, en la parte burocrática es como que hizo su propio camino. Dijo, no, esto prefiero hacerlo a mi manera, y hoy viéndolo con la lupa actual diríamos, bueno, no sé, hay un tema de sobreprecios o hay un tema de premiar a amigos, y sin embargo, fíjense que las elecciones que hizo fueron las elecciones acertadas en cuanto que se ajustaban perfectamente al camino que él había trazado. Entonces, podemos hablar de un arquitecto que abarcó no solamente el estilo, sino que abarcó todos los campos de la obra. Les cuento una anécdota chiquitita para que se den cuenta. Conocí hace unos años un carpintero, ya hoy fallecido, que me hizo unos muebles para una obra, y él me contaba que Bustillo, para una obra que hizo en el centro, no recuerdo ahora el nombre, tenía que hacer X cantidad de puertas tablero. El que ha pasado por una obra, Marcelo, los chicos lo saben bien, sabe que para hacer determinadas tallas, un carpintero se va desgastando el filo de la máquina, con lo cual esa cuchilla hay que cambiarla, no permanentemente, pero cada 10 puertas hay que poner una nueva cuchilla. Bueno, Bustillo lo que pretendía de este pobre carpintero era que por cada puerta que hacía le cambiara la cuchilla de la máquina, porque una moldura le salía diferente a la otra. Y estamos hablando de tal vez menos de 1 milímetro. Bueno, era tal la obsesión que tenía Bustillo por esos detalles que él iba personalmente a evaluar los trabajos, como los viejos arquitectos que iban a ver, no digo que no se haga hoy en día, pero digo, a ese grado de detalle, a ese grado de perfección, el arquitecto yendo a la obra a ver con una lupa, a ver cómo se están ejecutando, si esos detalles corresponden a los planos que, por cierto, él dibujaba a mano. Después lo pasarían en limpio la gente del estudio, pero esos detalles que uno ve son detalles en escala 1 en 1. Uno se toma la molestia de medirlos, son detalles reales, donde pensaba absolutamente todo. Entonces, eso nos pinta a un arquitecto completo, un arquitecto entero, con estas cuestiones controversiales, se podría decir, pero que marcaron y dieron este sello característico, que fue el que, como dijo bien Marcelo, se redescubrió. Piensen ustedes que su última obra importante fue en la década del 50. O el Monumento a la Bandera, si quieren, pisando la década del 60. Pero después cayó en un olvido total. O sea, si bien ya era una persona de edad mayor, digamos, nadie hablaba de Bustillo, porque ya su arquitectura había quedado relegada en el tiempo. Había otras modas, otras vanguardias, y nadie podía pretender hacer una obra clasicista en esa época, donde había otros parámetros. Sin embargo, la obra es redescubierta y la obra habla por sí sola. Fíjense que yo tenía un profesor en la facultad que decía las obras siempre tienen que envejecer nobles, ¿no? Cuando una obra pasan 70, 80 años y hablan por sí solas, eso es arquitectura. La arquitectura se demuestra en esa cualidad. Una obra que necesita todo el tiempo estar siendo refaccionada, todo el tiempo estar emparchada, todo el tiempo haciéndole mantenimiento, no habla bien de la obra, por lo tanto no habla bien del arquitecto. Cuando le dieron el encargo del Banco Nación, le dijeron simplemente una cosa: queremos una obra monumental y eterna. Si no lo consiguió, díganme ustedes, monumental y eterna. Con lo cual, usando los mejores materiales, la mejor mano de obra, y abro un paréntesis, tengan en cuenta que estamos hablando del periodo 39 al 45, con lo cual no llegaban materiales. Plena Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, Bustillo, con todas esas limitaciones que tuvo, técnicas, económicas, pudo resolver un banco del tamaño que tuvo el Banco Nación y que tiene. Con lo cual, eso nos da la pauta también de un manejo sabio en la elección de los materiales, en tanto durabilidad, en tanto longevidad y en tanto calidad del material. No andaban con pequeñas cosas de decir, bueno, ok, tal vez una fachada revocada en símil piedra me va a ser 10 veces más barata que una fachada en travertino o en piedra natural. Entonces, eso nos muestra a las claras de qué estamos hablando, ¿no? Cuando uno tiene que abordar una obra de gran escala, de escala compleja como es esto, no puede andar con chiquitas. Yo les puse el ejemplo de la firma, ¿no? Que tiene 2 metros de largo y X centímetros de alto. Y eso no es que habla de una cuestión de soberbia, eso habla de una cuestión de escalas, una cuestión de lecturas
de lo que es la obra. Entonces, esto es la imagen que nos deja Bustillo. El legado de Bustillo es esto, ¿no? Entender el paisaje, entender el lugar, entender el espacio y acorde a eso, poder diseñar una obra. Realmente es admirable cómo esta síntesis, cómo esta fusión de cosas no se puede leer separado, se tiene que leer en el contexto. Uno no puede explicar el Yao Yao sin entender todo esto que explicó Marcelo antes de estos terrenos con las casas. Sí, las casas, los terrenos se daban a familias que podían construir esas obras, pero ¿por qué? Porque había que fomentar el turismo. Si yo hago un hotel Yao Yao en el medio de la nada, con rutas escasas, con terrenos vacíos, donde no hay nadie, creo que no va a durar nada como explotación comercial. Y acá lo que se buscaba justamente era fomentar la zona, fomentar todas las villas que se realizaban alrededor, y para eso necesitaban, como dije antes, un sello. Bueno, creo que realmente lo logró. Está también el rumor, siempre se dice que el centro cívico es de Bustillo y no, es de Estrada, otro gran arquitecto, pero fíjense que es muy, uno está acostumbrado a escuchar esta confusión, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el sello que quedó es realmente, hoy ve uno una obra y dice, bueno, ok, me doy cuenta por ciertos estilemas, por ciertas características, es la mano de Bustillo o no es la mano de Bustillo. Pero cuando uno ve lejos y ve la totalidad de esa obra, son obras que realmente están amalgamadas, son obras que no causan, no es un grito, no es una cosa, es un susurro. Es algo tranquilo, es algo que se insertó en el paisaje, envejecieron bien, como dijo Marcelo, estamos hablando de obras de la década del 30. Esa casa que les mostró a orillas del Nahuel Huapi es del año 38. Y fíjense que con cero mantenimiento, porque tiene piedra, porque tiene teja de alerce y porque tiene algo de ladrillo y madera que hay que barnizar. Nada más. Ahí no hace falta pintura, no hace falta ninguna otra cuestión, no hay un revear, no hay estas cosas que nos deslumbran hoy en día. Son materiales nobles que pueden perdurar perfectamente. Así que bueno, nada, los invito para que podamos extender la charla. Me hubiera gustado contarle más cosas, pero creo que no da más el tiempo. Bueno, Gustavo, la verdad que sí. Como dice ahí Julio Prieto, que el Yago Yago se incendió hasta los cimientos, es algo de lo que nos vas a contar entonces Exactamente. en la próxima charla, porque bueno, la verdad que como dice acá Marcelo en los comentarios, esto es un tema que da para un ciclo completo, así que sepan que va a haber más charlas de Bustillo próximamente. Vamos a tener entonces la tuya el 8 sobre Bustillo Público, ya le sacamos el título y todo para que vean cómo trabajamos. Y bueno, hay que hablar con Marcelo para que él también arme la charla de Bariloche. Así que bueno, hasta acá llegamos, les pedimos mil disculpas por no haber llegado a meter todo, pero nos pareció que era un despropósito comprimir todo esto a los ponchazos. Así que nada, te agradezco muchísimo, Gustavo, por haber estado. Marcelo, también te agradezco. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, que vamos a tener una charla con la arquitecta Leidemann y con Alejandro Machado sobre el arquitecto Cronfus. Eh, Vamos a estar hablando el domingo sobre las invasiones inglesas. Va a ser la primera charla que voy a dar yo. Así que bueno, no sé, a ver, ahí está Marcelo volvió. Le estoy poniendo el audio a ver si quiere decir algo antes de... A ver, Marcelo. No sé, Gustavo, si vos querés agregar algo antes del cierre. No, yo los dejo con la intriga porque si les sigo contando no van a entender nada, hay que verlo con imágenes, pero va a estar bueno, vamos a ampliar un poquito más lo que dijo Julio. Sí, es cierto lo del Yao Yao, que se incendió el primer Yao Yao, pero bueno, vamos a dejarlos con la intriga para explicarlo mejor. Bueno, yo quiero agradecerle primero a Gustavo, coequiper, un nuevo amigo que me ha dado la vida, porque hemos tenido esta semana que hemos trabajado haciendo esto, realmente momentos lindísimos, emocionantes, porque hemos contado anécdotas. Quiero confesar que no nos conocemos personalmente todavía, todo esto es a través de un grupo de historiadores y de gente que está apasionada por esto, por la historia, por el patrimonio. Nos ha unido este grupo, Bruno y Alejandro Machado, me invitaron a mí personalmente a participar de este grupo que pretenciosamente nos llamamos los expertos,
pero realmente lo hacemos con mucho cariño y estoy muy contento de compartir esto con Gustavo. Me ha sido un enorme apoyo en todas las fotos que me faltaban, me armó el PowerPoint, etc. Así que gracias, Gustavo, nuevamente. Gracias a vos. Y adelante con esta idea del bustillo monumental que da para una charla entera, con break y café en el medio, pero creo que da realmente para una charla, creo que es un bustillo que todos queremos conocer mejor. Fantástico. Bueno, mil gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos la semana que viene. Y bueno, el mes que viene va a estar la charla Bustillo Público. Así que bueno, muchísimas gracias, Gustavo, Marcelo, por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Adiós. Nos vemos. Gracias.